Eco Alfa 3 India Alfa Zulu. En primer lugar, darte las gracias, felicitarte por la labor que vienes prestando desde hace tantísimos años. Y bueno, agradecerte la invitación a esta modesta publicación, si se la puede llamar así, porque se trata de simplemente eso, compartir conocimientos, no un carácter técnico, pero sí, bueno, llenar un pequeño vacío que hace tiempo que nos dejaron las revistas sobre radioafición, las revistas aquí en España, y poder, bueno, pues disfrutar un poquito de esto que tanto nos gusta, como es la radioafición. Muy bien, bueno, yo creo que ese es el denominador común que tenemos todos. Bueno, ya estamos transmitiendo en directo, estamos transmitiendo para la plataforma de YouTube y la plataforma de Facebook y también en Discord para los que quieran animarse ahí y compartir ahí la imagen y la transmisión de captura de vídeo y demás, pues están invitados. Ya estoy viendo muchos colegas conocidos, asiduos y que frecuentan la net de la tecnología semanalmente, ya los veo por acá, así que les doy la cordial bienvenida. Y también decirles que aquellos que por primera vez quieran presentarse o que han escuchado, que son muchos, me consta porque yo veo que cada vez los vídeos pues la gente se los descarga más, los podcasts también, pero sin embargo en la parte de reporter en vivo, en directo, pues no, deja un poquito de que desear, ¿no? Así que les animo, les, les compelo a que salgan al aire, que digan, pues levanten la manita, digan, soy yo desde tal o cual sitio y estoy escuchándole por tal o cual sitio, ¿no? Así que, primero de nada, ¿cómo se te ocurrió lanzar, que es una odisea, es una empresa difícil esta de mantenerse ahí y darle contenido a tantas páginas que son muchas páginas? Yo leyendo el último y el penúltimo y el anterior, allá hay tela marinera que cortar, ¿no? Como me imagino que eso te generará muchos quebraderos de cabeza, pero eso son cosas que cuando uno tiene pasión, es como dicen aquello, cuando tienes pasión por algo, te levantas de la cama, sea la hora que sea, como sea, y nada te reprime, ¿no? No es como cuando tienes que ir a hacer algo por obligación, que uno dice, me voy a quedar unos minutos más a dormir, ¿no? Adelante, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, NET de la tecnología, Eco Alfa 8, Eco. Perfecto. Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, Eco Alfa 8 Eco. Bueno, la gran pregunta, el por qué, y también la gran respuesta, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si a uno le gusta esto, bueno, llegó un momento en que determinamos el hecho de que había mucha información. Yo por suerte estoy en cientos de grupos de WhatsApp de radioaficionados y vimos que había mucha información dando vueltas, tal vez demasiada, que no todo el mundo tenía acceso a esa información. Y bueno, empezamos con una prueba, apoyándonos en la agrupación en la que pretendíamos que la revista continuase, que era Amigos de la Radio Selvamar, pero por motivos, bueno, discordantes, tuvimos que separarla de la agrupación de radio. Y esto nos dio bastante más libertad también, al no estar vinculados a ninguna agrupación nos dio mucha más libertad. Pero volvemos a la pregunta. El tiempo, bueno, cuando haces una cosa con gusto, el tiempo no es lo más importante. Siempre sacas un huequecillo, siempre tienes una llamada de teléfono, un contacto con algún compañero que te facilita informaciones. O sea que no hay no hay más problema que ese en este sentido. Yo ya venía de haber publicado en otras revistas, allá en los años finales de los 80, principios de los 90. Ya publicamos un magazine dentro de otro magazine, la revista conocida como CB Magazine. Había un suplemento interno llamado DigiPeter, dedicado a las comunicaciones digitales, y yo estaba como presidente de un grupo que era la 30 STV, que nos dedicábamos íntegramente a comunicaciones digitales en CB. Entonces ya me empezó a picar el gusanillo. Con el tiempo dejé la radioafición y hace 4 años he vuelto,
ya con los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto. Tuve la suerte de encontrar a Juan José y posteriormente a Tomás, Eco Alfa 3 India Eco Whisky, Eco Alfa 3, perdón, y Eco Alfa 1 Charlie India Unión, que nos dieron todo su apoyo. Y bueno, pues mes a mes vamos intentando lanzar la revista, como tú dices, siempre con quebraderos de cabeza, aunque ya con el tiempo visto, bueno, este mes por ejemplo nos sobraron casi 30 páginas. O sea que la gente va colaborando, la gente quiere participar, que es lo que nosotros pretendemos. Adelante, José. Ok, bueno, y bueno, ya veo que has estado ahí en el dique seco y en 4 años ha revolucionado aquí todo el, digamos, el campo de divulgativo y de conocimiento del mundo de la radioficción. Hoy en día he visto, bueno, ha habido varios proyectos, sobre todo comerciales, de algunas revistas que luego, creo recordar, había una revista en el norte, ¿no? En Galicia, no sé si en Santiago de Compostela, no recuerdo muy bien, que en principio era en papel, ¿no? Pero el campo del mundo de la radioafición, con la irrupción de Internet, ha cambiado mucho. Ya la gente no compra revistas por lo menos aquí en España, no compra revistas en la librería o en la papelería ni nada de eso, ¿no? Sino que ojea por Internet, entra en Internet. Y inclusive de manera gratuita. Digamos, el mercado es ya diferente a lo que era antes, por ejemplo, cuando existía CQ Radio Amateur y alguna otra revista, ¿no? Del mercado para los radioaficionados. Me imagino que desde que dejaste la radio a lo que es ahora la radio, en el mundo divulgativo de las revistas, ha cambiado muchísimo de la noche al día, ¿no? Adelante. Pues totalmente. Ha cambiado totalmente el mundo de la comunicación de radio. Si bien el contenido sigue siendo el mismo, tal vez más evolucionado a nivel de tecnologías, lo que es el tema de la comunicación ha cambiado, bueno, bastante. Una de las cosas que nosotros nos hemos planteado como revista es no ser una revista técnica. Nos podíamos catalogar como un magazine. Haciendo una alusión, el otro día hablaba con un compañero y me decía, es que hay revistas americanas que, bueno, tienes que ser ingeniero para entenderlas. O sea, tú no puedes coger a un niño, explicarle cómo funciona un motor de combustión, explicarle cómo funciona una inyección y no enseñarle un coche. O sea, para una revista, para una afición como la nuestra, tienes que empezar por enseñarle o ilusionarle. Yo creo que la revista nuestra, la Selvamar Noticias, se basa en encontrar la ilusión que nos hizo a nosotros entrar en la radio, el ver las cosas que se pueden hacer. A mí no me sirve de nada ver un esquema si no veo el resultado final o si no entiendo lo que estoy viendo. Supongo que habrá mucha gente que sí, directamente ven un esquema y lo asimilan, pero hay otra mucha gente que es la que queremos, creo que es la que queremos los radioaficionados que entren en la radio, que tienen que irlo aprendiendo poco a poco. Mucha gente no nace enseñada y la revista nace con esa idea, no ser una revista técnica, más bien ser un magazine, su nombre lo dice, Selvamar Noticias. Bueno, lo que a todos nos trae un poco de curiosidad, Manel, es el título de la revista, que tiene una explicación. Yo ya lo sé, pero muchos colegas, seguramente algunos de los que han llegado ahora a la net, que están escuchando, se preguntarán, ¿y qué es eso de Selvamar? Porque es un nombre, bueno, que tiene una explicación, pero a veces si no la relacionas correctamente, pues puede traer a confusión, ¿no? Acláranos un poquito eso. Adelante. Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, desde la tecnología Eco Alfa 8 Eco Eco. Eco Alfa 8 Eco Eco, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, desde la tecnología. Bueno, el tema de por qué se llama Selvamar. Como he comentado anteriormente, esta revista está auspiciada por una agrupación que era Mix de la Radio Selvamar,
una agrupación que nace de dos comarcas, la comarca de la Selva, que corresponde a la parte de Gerona, y la comarca del Maresme, que corresponde a la parte de Barcelona, con lo que quisimos reducirlo y hicimos un Selva-Mar. No tiene nada que ver con que montemos antenas en la playa ni montemos antenas en el bosque. Simplemente fue un nombre. Cuando se desvinculó de la revista del Radio Club, hicimos una encuesta, hicimos una petición a todos los que nos seguían y se pidieron nombres. Surgieron nombres dispares. Ya llevábamos pues casi 5 meses publicando la revista y una vez hecha la petición nos dimos cuenta de que la gente nos conocía por Selvamar, sin necesidad de un gran nombre resonante como pueda ser un CQ Ham Radio World Trade Center, por decir algo. Era un nombre que bueno, no había sido conocido en radio nunca y que identificaba plenamente nuestra actividad. O sea, nos daba a conocer a nosotros con ese nombre. No estaba tampoco relacionado con otra publicación. Y bueno, creímos que la mejor forma de seguir sería con este mismo indicativo, con este mismo nombre de la revista. Que mucha gente lo recorta y se dice Selvamar, pero la revista es Selvamar Noticias. O sea, es como si dijésemos en vez de CQ dijésemos solamente la C. Creo que hay un pequeño lapsus lingüe ahí, pero bueno, con el tiempo seguramente que nos irán bautizando y nos irán catalogando de diferentes modos. Adelante, José. Eco Alfa 8, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, Net de la Tecnología. Bueno, Manuel, estoy pasando página, nunca mejor dicho, en la revista, la número 16 del mes próximo de junio. Ahí tenemos, para los que están viendo por internet, el Diploma Especial Día Mundial de Medio Ambiente. Bueno, algunas actividades que estáis realizando. Veo que hay saludos también, te voy a transmitir los saludos de Eco Alfa 7 Kilo Delta Javier, que dice: buenas tardes, saludos cordiales. Hoy me toca seguir la net desde el YouTube. Normalmente lo hace por radio desde San Fernando, Cádiz. Pues bueno, ahí tienes otra opción para los que quieran. De todas maneras también hay un streaming para los que quieran escuchar. Inclusive aquellos que no tienen indicativo pueden hacerlo también en streaming, ¿no? Simplemente escuchando sin tener que reseñar su indicativo o sindicarlo el indicativo a la conexión, ¿no? En ese caso, pues ahí también tienen estamos transmitiendo en distintas modalidades. Sé que hay también en analógico, estamos saliendo en radio también, en la frecuencia 145.210, creo que 200, no recuerdo muy bien, en todo lo que es la isla de Gran Canaria. Sí. Bueno, me dice un colega de Italia, Luca, que se reporta a la Italia Whisky 3 Eco Quebec, que efectivamente la presentación que yo hice al principio se tendría a confusión. Él decía que pensaba que era una revista del mar, de marineros. O sea que, pero no, ya no lo ha. Bueno, en definitiva, Manel, ¿cómo le dais forma a la revista? Me imagino que tenéis una plantilla de gente voluntaria que aporta. Bueno, yo conozco algunos de ellos que son verdaderos baluartes de la radioafición y que generosamente pues dan su granito de arena para darle contenido, ¿no?, a la revista. Háblanos un poquito de ese plantel de colegas voluntarios que son el apoyo y el digamos el alma de la revista, ¿no? Adelante. Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, Eco Alfa 8 Eco para la Net de la Tecnología. Muy bien, pues retornando Eco Alfa 3 India Alfa Zulu. Me hace gracia que Luca, India Whisky 7 Eco Quebec, nos confundiese con una revista marinera, ya que si sigues pasando páginas, en la página número 13, él mismo nos aporta un artículo a la revista sobre las antenas y tenenas LEM. Y bueno, pues esta es la forma de trabajar de la revista.
debo destacar el trabajo de Tomás y de Juan José. Y yo, que somos los tres redactores de la revista. Aquí no hay ningún... Yo tal vez sea un poco más la cara visible y el incombustible, porque siempre estoy con una cosa o con otra. Pero Tomás es nuestro gurú de la historia, no para tampoco, siempre está con una actividad o con algo sobre historia o con algún artículo o contactando con gente. Juan José, por motivos laborales, es quien se dedica al tema de corrección, también redacta bastantes artículos y vamos uniendo información. Y bueno, luego tenemos infinidad de colaboradores que nos envían, que nos piden que publicitemos su agrupación, su actividad. También tenemos muchas páginas que consideramos interesantes, a las cuales siempre solicitamos permiso a través de correo electrónico, a través de WhatsApp, para que nos autoricen a publicar algún artículo que vemos que puede ser interesante. Pero yo te digo, las noticias van fluyendo. A veces yo suelo ser una persona muy impaciente, y el día 14, 15 ya me gusta tener por lo menos media revista llena. Cuando ya empiezan a pasar estas fechas ya me pongo nervioso, ya veo que no vamos a cumplir. Como tú decías antes, son 52 páginas. Y bueno, puntualizaremos lo de sin publicidad, ya que hay solamente un elemento publicitario en toda la revista, y es el de el compañero José María, Creaciones Ham Radio, que son los compañeros que nos hacen las tazas que obsequiamos como premios. Y desde hace un mes ellos mismos son los que directamente envían al ganador de los premios que sorteamos entre la revista, ya que queremos interactuar con los usuarios. Pues él mismo se hace cargo del envío de la taza del envío y de la taza. O sea que por esa parte es la única publicidad. No hay nada monetario en esta revista, no hay ningún interés económico. Si bien dentro de poco es posible que se acepte algún tipo de contribución, pero si podemos mantener la revista sin publicidad, continuaremos así, ya que... Y corto un segundo. Vale, como buen radioaficionado ya sabéis que nos gusta enrollarnos. Y lo que comentaba, el tema de la publicidad es un tema que no queremos entrar de momento. No sé si en un futuro, de cara a poder ya no beneficiarnos, porque esto nunca nació con la idea de beneficiarnos, sino de poder, por ejemplo, ir a un certamen, ir a una feria y poder hacer acopio de revistas para obsequiar, o tazas o cualquier otro regalo para los compañeros aficionados. Sí que deberemos obtener algún tipo de ingreso. Como comentaba, todo lo que se ha hecho hasta la fecha, todo ha salido de nuestros bolsillos, contando con una pequeña colaboración que hubo por parte de un radioclub de Canarias. Pero bueno, todo lo que se ha hecho ha sido siempre por parte de los tres, tanto Tomás como Juan José como yo. Todo sale de nuestro bolsillo, no hay afán. Creo que la filosofía de la radio es esta, no quererse lucrar con este hobby. Adelante, José. Eco Alfa 8 Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, net de la tecnología. Ok, bueno, de todas maneras, Manel, siempre hay unos gastos, unas cosas, por lo menos, al menos ese mínimo de digamos, de límite de supervivencia, ¿no? De que salga adelante, de que todo salga bien. Pero he visto una iniciativa que me pareció muy interesante y loable, ¿no? Que era los cuentos infantiles de radioaficionados. Bueno, para los que tenemos hijos y en edad infantil o así, pues es algo muy interesante, ¿no? Y me pareció algo diferente. ¿Cómo fue que nació todo eso? Y creo que hay un radioaficionado, ¿no? Que os colabora en el tema de las ilustraciones, del diseño y demás. Háblanos un poco al respecto. Ahora creo que estamos pasando la página, ahora mismo estamos en el boletín de Oscar Alfa de Perú. Y bueno, pero quizá vayamos a pasar próximamente ya esa página donde se ve este colega de, creo que es Distrito 3, ¿no? Adelante, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, net de la tecnología, Eco Alfa 8, Eco.
Eco Alfa 8 Eco Eco, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, NEC de la tecnología. Bueno, el tema de los cuentos. Yo personalmente empecé con un cuento que fue el de Aventuras de Radio y bueno, vimos que era una forma diferente de atraer a un público juvenil, un público joven, que también era una forma de a los adultos, a los jóvenes, mostrarle lo que siempre hablamos los radioaficionados, nuestros valores de colaboración, de ética, de respeto. Y bueno, son cuentos cortos, son cuentos que ocupan máximo de 4 páginas. Es más, ahora mismo estamos con un concurso de creación de cuentos que está válido hasta finales de julio, y cualquiera que quiera escribir un cuento nos lo puede enviar y irán siendo publicados en la revista, y además el ganador del certamen pues recibirá una placa y algunos obsequios. O sea, es una de las formas que tenemos o que creemos que es una posibilidad de hacer difusión de la radio. Por otro lado, me preguntaba sobre el ilustrador. Nuestro ilustrador es un gran pintor reconocido aquí en Cataluña, que es Josep María Ontangas, Eco Alfa 3 Fox Juliet Xilófono, que bueno, él ya antiguamente hacía las QSLs de una agrupación del Berguedà, de la fiesta de la Patum, ha hecho bastante cartelería, ha hecho exposiciones, y lo que nos tiene camelados es el hecho de que por la mañana le mandamos el cuento y por la noche tenemos ya las ilustraciones. Según esté inspirado nos manda 3, nos manda 4, pero siempre sin ningún tipo de inconveniente, sin ponernos ninguna pega. Y cada mes, pues como cortesía, se le envía un ejemplar de la revista impresa, que se hace con varias entidades. Les enviamos una revista impresa. Este era el comentario al respecto. Adelante, José. Eco Alfa 8 Eco Eco, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, NEC de la tecnología. Muy bien, la verdad que está súper divertido y lo he compartido aquí con la gente menuda, y la verdad que ha tenido mucho éxito, ¿eh? Lo que no había sido capaz de hacerle entender a un niño por la vía de las palabras de los mayores, lo entendió a la primera con los cuentos, ¿no? Así que es una labor divulgativa de primer orden, ¿no? Y con una persuasión entre los niños superior a cualquiera de ninguna charla ni información. Aquí nos escribe Luca, que por cierto estamos viendo aquí la revista de LEN. Yo utilicé muchísimo equipamiento de LEN. Italia prácticamente era el suministrador número 1 de la CB en los años 80, 70, 80, 90 inclusive. Y dice que mientras le sea posible seguirá colaborando con la revista con sus artículos. Bueno, ¿qué intentarías mejorar en la revista? ¿Qué te gustaría implementar o insertar? ¿Alguna colaboración de alguien que te gustaría que estuviera ahí en la revista? ¿Alguna faceta de la radio que no ha sido abordada y que te gustaría que tuviera acogida dentro del contenido de la revista? Adelante, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, NEC de la tecnología, Eco Alfa 8 Eco Eco. Eco Alfa 8 Eco Eco, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, NEC de la tecnología. Bueno, yo creo que la revista, si se caracteriza por algo, es por no tener secciones específicas. No hay una sección fija de CB, no hay una sección fija de satélites, no hay una sección fija. Pero sí que, bueno, es muy interesante el hecho de publicitar SDR, nuevas tecnologías, como puede ser DMR. Ya depende de los colaboradores, depende de la gente que nos quiera facilitar esas informaciones. Luego, otro de los temas que también se ha volcado muchísimo la revista es con la radioafición femenina, con Yankee Limas. Hemos hecho ahora últimamente una actividad que hace un momento hacías alusión a la que estamos preparando para esta semana, que fuera el Día Internacional de la Mujer,
en la cual conseguimos, de 52 operadores que éramos, agrupar 27 operadoras a nivel mundial, y el grupo ha ido creciendo, Tenemos que dar las gracias sobre todo a Leticia, del grupo de Yankee Lima Chile, Charlie con 4 Yankee Lima, Yankee Lima Chile, sí, que nos están siempre animando, nos apoyan. Yo la verdad que tengo la suerte de haber podido hacer un grupo muy bien cohesionado y que nos comunicamos casi que a diario con todos los 50, 60 que somos en el grupo, y vamos pues buscando ideas, buscando cosas nuevas. Y el tema de Yankee Limas, el número 13 de la revista, se hizo una revista con un 75% de la revista dedicada íntegramente a la Yankee Lima, a las mujeres en la radio, que creo que bueno, han quedado muy en un segundo plano durante muchos años, y por lo menos desde nuestro modesto conocimiento o modesta posibilidad queríamos darles esa voz que no tienen en muchas ocasiones. Otro de los sectores que también hemos querido potenciar es el sector de la CB. Cuando sirviese algún meet, alguna de las conferencias que hacemos, nunca hablamos de radioaficionados. O si hablamos de radioaficionados, englobamos todos los sistemas. Para un momentito. Vale, retorno nuevamente. Vale, hablamos de CB. Tenemos nuestro compañero Manolo Meteorito, ya es un clásico en todos los medios de comunicación a nivel de CB. Tenemos a Viri, Eco Alfa 1, Oscar Kilo, del grupo Radio Galena, que son bastante asiduos a estas bandas y lo demuestran. Y creo bueno, muchísimos venimos de esa banda y merecen un respeto, merecen un trato que en muchos sitios no se les está dando, porque bueno, yo siempre digo que la cuestión es comunicarse. Radioaficionados, aficionados a la radio, las etiquetas, bueno, etiquetas, títulos, la cuestión es esa, es comunicarnos, hacer un buen uso. Creo que en CB, como en todas partes, habrá quien lo haga mal, pero hay una gran cantidad de gente que tiene una ilusión bestial, que tienen unas ganas de empezar, de aprender, de querer sacarse indicativos, de descubrir cosas nuevas. Y teniendo en cuenta lo difícil que lo tienen en estos momentos, en estos años que estamos pasando de propagación, merecen creo que por lo menos desde la revista Selvamar se merecen un respeto. Adelante, José. Eco Alfa 8 Eco Eco, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu. Bueno, tengo que constatar, y eso me consta por no solo una vez, dos y tres, y que le han dado un papel muy importante a la XYL, a la YL, y que un botón de muestra es mi amiga Leti, que es una colaboradora impresionante de la net, de la tecnología, y que siempre está ahí, siempre cualquier llamada que se le haga siempre disponible, buscando alternativas, y bueno, puedo decir que es un amor, un tesoro de persona y de radioaficionada. Y la verdad que es algo interesante, y que en el mundo de la radioafición hay pocas asociaciones, en este caso una revista, que acoja a mujeres, tanto en el aspecto de concursos, que también, ahora nos hablarás un poquito, sé que habéis hecho algunas estaciones, alguna estación especial, algún concurso determinado, en fin, que han tenido un papel preferente, ¿no?, las mujeres, y eso es algo interesante, y que eso prodigue en que haya más, la verdad. La radioafición no es una cosa de hombres. Yo creo que está claro que es una comunicación, como tú bien has definido, es comunicar, y comunicar lo puede hacer cualquiera tiene intereses, cualquiera puede intercambiar información, cualquiera puede tener inquietudes técnicas, sea hombre o mujer, y eso yo creo que es importante. Bueno, y veo que también habéis dedicado una parte ahí veo a mi amigo Charlie Eco 6 Delta Lima Whiskey, Denny, desde Chile, aunque él es cubano, que también participó en la net,
y bueno, la verdad que está muy interesante. Estoy hojeando bueno, compartiendo la revista con todos aquí en la net, ¿no? Háblanos un poco de esa faceta también de concursos, cómo se generó ese interés por los concursos o actividades especiales o conmemorativas, ¿no? De la radioafición. Adelante, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, NET de la tecnología, Eco Alfa 8, Eco Eco. Retornando Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, NET de la tecnología, Eco Alfa 8, Eco Eco. Bueno, el tema de los concursos, bueno, siempre la opinión que teníamos desde el principio cuando empezó la revista era no simplemente ser una revista que te descargas y la guardas. O sea, queríamos que la gente interactuara, que la gente conociera la revista, que la gente, bueno, se viese reflejada bueno, no en un editor, ni en una publicidad, ni en un anuncio, sino en el contenido o el mensaje que quiere llevar una revista. Empezamos hace un año con el primer concurso que hicimos, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, que repetimos ahora por segundo año. A este le siguió, de momento solamente hacemos 2 concursos anuales, que es el Día del Medio Ambiente y el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, es un concurso de los que se denominan todos contra todos. Empezamos a buscar diferentes posibilidades y nos quedamos con una copia, yo soy así de claro, no me puedo esconder, de las bases del concurso de Ánfora de Manises, ya que vimos que era un concurso que estaba muy bien organizado, que tenía unas plantillas muy bien hechas y la verdad que bueno, pues las cosas al Papa lo que es del Papa, que se suele decir por aquí. Entonces decidimos usar esta plantilla, 2 contactos por estación, 2 días diferentes o 2 modos y una cantidad de puntos. Un mínimo o sea, no hay mínimos nunca, que es una de las cosas que queremos dejar clara. Toda la persona que haga un contacto con alguna de las estaciones activadoras y envíe la plantilla por correo recibirá un certificado. Siempre se ha hecho así, siempre se continuará haciendo. Y luego hay diferentes categorías. Volviendo al tema de Yankee Limas, el concurso que se hizo con la celebración del Día Mundial de la Mujer, tuvimos la suerte de poder contar con Yankee Limas de Puerto Rico, de Venezuela, Argentina, Chile, me dejo algún país más, bueno, Alemania, Francia y España. En España tenemos muy buenas operadoras, pero muy poco valoradas. O sea que a la Yankee Lima española hay que decirles que alcen un poquito más la voz, que se las vea un poco más, y a los operadores españoles que respetemos, que aprendamos. Yo siempre hago un pequeño comentario. Vale, perdón. Yo siempre hago un pequeño comentario, y es que yo cuando hay alguna activación de un DME operada por un operador, hago el contacto 59 y me voy. Cuando hay una activación hecha por una operadora, hago el contacto 59 y me quedo. Me quedo porque me gusta primero escuchar una voz femenina en la radio y luego ver el control que tienen de los PILABs, ver la forma con la que interactúan con los operadores. Creo que tenemos mucho que aprender de la Yankee Dimas. Este era mi pequeño comentario, ya sabes que, bueno, pequeño como siempre. Adelante, José. Bueno, le están preguntando aquí cómo conseguir la revista. Bueno, lo íbamos a dejar para el final, pero bueno, sé que hay una posibilidad, hay una URL de descarga. Y eso sí, hay una cosa importante que Manel siempre lo ha recalcado y ha puesto el acento, que cuando se lo intercambien, que pasen directamente la dirección de intercambio. ¿Por qué? Bueno, ahora lo explicará él, tiene su razón de ser, ¿no? Adelante, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, NET de la tecnología, Eco Alfa 8, Eco Eco. Ok, pues retornando, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, Eco Alfa 8, Eco Eco, NET de la tecnología. Bueno, tiene su razón de ser. Siempre a todo el mundo cuando tiene una creación
le gusta saber la cantidad de gente a la que llega. Hay mucha gente que nos dice que Mediafire, que es el servidor que utilizamos, ya que es un servidor gratuito, al igual que la página web, que está alojada en Hindo Free, nos da la opción de tener un control de descargas directas. Si bien no es un control que sea 100% fiable, ya que sabemos todos que el que más y el que menos la descarga y la comparte en PDF, nos hace tener una idea de la cantidad de descargas. Tal vez para alguna gran revista que se publica aquí en España, la llamémosle tirada de Selvamar Noticias, sea ridícula, pero estamos en torno a las 1.300, 1.400 descargas mensuales de cada revista. Y bueno, para nosotros pues siempre es importante el conocer la revista que más ha llegado, el revisar artículos dentro de esa revista y saber por qué ha gustado más o qué se puede mejorar. Es una revista que está viva, con lo que siempre que pedimos que se pueda descargar, se pueda compartir el enlace. Otro de los temas que se me ha quedado así un poquito en el aire es el tema de, volviendo a los concursos, hacemos alusión al tema de los participantes. 50 participantes habitualmente en cada concurso, pero hay una parte que queda oculta, que es la parte de Ecolink. En Ecolink tenemos muy grandes colaboradores. Tenemos a la red de Amigos en la Distancia, capitaneada por Chemi, Eco Alfa 2 Delta Victor November, quien nos ofrece espacios en los cuales podemos juntarnos operadores de diferentes países y poder entregar progresivos o poder hacer especiales, asimismo como enlazarlo con diferentes conferencias, como puede ser Atacama, como puede ser AEL, diferentes conferencias que nos van facilitando la posibilidad de difundirnos, ya que por tema de propagación comunicar con países de Centroamérica y Latinoamérica es bastante difícil. Y quería desde aquí también agradecerle a Chemi y a todos los administradores de las conferencias el trabajo que hacen ahí oculto, que nunca lo agradecemos lo suficiente. Adelante, José. Ok, bueno, ahora nos explicarás también, Manel, un poco las vías de comunicación que tenéis, que son muchas. Me las acabas de enviar esta mañana en el WhatsApp, pero son un montón. No sé, creo que yo no soy capaz de enumerarlas todas, pero háblanos un poco de todo eso. Y decir algo, que yo dispongo de una conferencia también en Ecolink, del que soy propietario, y ya la podéis considerar amiga de las conferencias vuestras, y cuando queráis conectar no hay ningún problema. Se llama EA8 Spain, Eco Alpha 8 Spain. Ahí está alojada en un data center y tiene mucha capacidad y está infrautilizada en realidad. Pero bueno, háblanos un poquito de todas esas actividades. Y hay una que le denomináis cara a cara también, que es una comunicación ahí en streaming con los colegas y incluso un canal de YouTube y un grupo en Facebook, bueno, y alguna cosa más que seguro que se me escapa. Háblanos un poquito de todo eso. Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, NET de la tecnología, Eco Alfa 8, Eco. Eco Alfa 8, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu. Te tomo la palabra con respecto al Ecolink. Haremos lo posible por, si no salir, sí enlazar y poder interactuar con el link. En referencia al tema de dónde estamos, pues estamos allá donde haya gente que quiera estar en radio. La tecnología, la radio, han evolucionado por caminos bastante separados. No puedes captar nuevos radioaficionados dentro de la radioafición, tienes que salir fuera, tienes que entrar donde están los radioaficionados, tienes que entrar en Instagram, allí nos encontraréis, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en diferentes plataformas, en Twitter, en Telegram. Tienes que estar donde está la gente que quiere preguntar, que quiere aprender. No puedes limitarte solamente a estar dentro de los 4 conocidos radioaficionados, sino, si queremos que la radioafición continúe para adelante, tenemos que estar donde está la gente y enseñarles lo que es la radioafición. Algo más me preguntabas, pero se me ha dado así, respecto al canal de YouTube. El canal de YouTube nacía cuando yo aún no tenía el indicativo.
ya que yo hace escasamente 4 años que tengo el indicativo, y nacía bajo el auspicio de Mike Unifor, luego se pasó a Selvamar y ahora actualmente está como Selvamar Noticias. Hay unos 2.200 suscriptores aproximadamente. Se empieza a monetizar, es la única parte de ingresos que hay. Pero sí, me gustaría dejar claro una cosa. En 5 meses, 30 euros. O sea, no se hace rico ningún radioaficionado siendo youtuber. O sea que esta gente que piensa, comparte los vídeos porque quiere ganar dinero. No, compartimos los vídeos porque nos gusta difundirlos, porque nos gusta que la gente vea lo que hacemos, porque creemos que es interesante dar a conocer este mundo. Y bueno, como he dicho antes, estar donde está la gente, no centrarnos en un colectivo muy reducido, sin posibilidad de expansión. Adelante, José. Eco Alfa 8 Eco Eco, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, NET de la tecnología. Ok, muy bien. Sí, yo seguí desde el principio vuestros comienzos. Vi un poco un cambio de derrotero. Al principio era como más noticia, me imagino, claro, porque no había tanta colaboración. Y luego ya lo he visto ya como un formato más de revista, ya más formal, con una etiqueta más de revista, ¿no? ¿Cómo nació la idea? Bueno, ya sé que tuviste en algún caso, tuviste una temporada que hiciste alguna cosa parecida, ¿no? En tu anterior etapa de radioaficionado. Pero, ¿cómo pensaste, cómo tú soñabas que iba a ser esta revista? ¿Y cómo está siendo? ¿Y qué te gustaría que fuera en el futuro inmediato o a largo plazo? Adelante, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, Eco Alfa 8 Eco Eco. Eco Alfa 8 Eco Eco, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu. ¿Qué me gustaría que fuera? Me gustaría que fuese una revista, bueno, en la que todos los radioaficionados y los que no lo son se sintiesen identificados, no sin unas letras, sin una simbología, yo pertenezco a toda la agrupación y lo que tú haces está mal porque lo que yo hago está mejor. Queremos una unión. Si te fijas en la revista, desde que nació siempre hay un artículo sobre alguna agrupación, sobre gente nueva que empieza en radio. Yo recuerdo ahora hace un año nació 34 Charlie Golf y nos pidieron ayuda. Nos hablaban a nosotros de ustedes, nos hablaban como la editorial Selvamar. Nosotros nos quedábamos sorprendidos. Tuvimos la suerte de poderle echarles una mano con la constitución de la asociación, con todo lo que es la burocracia, ya que por suerte Juan José, Eco Alfa 3 India Eco Whisky, es un gurú del tema, y les echamos una mano sin ningún tipo de ánimo de lucro, sin nada. La cuestión era, bueno, hacer nuevos amigos, que yo creo que es de lo que se trata. El meet que comentabas anteriormente, el Nos Vemos las Caras, es un meet que nace en pandemia. Nace, como todo pasó en pandemia tan rápido, nos tuvimos que adaptar a lo que había. Unos meses antes pues íbamos a diferentes eventos, pero de golpe nos confinaron y queríamos seguir hablando con nuestros amigos, queríamos seguir viéndonos las caras. Y fue una forma de, bueno, la alusión que hacemos siempre es la de decir, es como cuando 4 radioaficionados se encuentran en un bar y empiezan a hablar. No hay un tema fijo y al final acabamos hablando de todo. Y vamos ya por el número 20. Tampoco tiene una fecha fija, no es como el de la tecnología, que tiene una historia y un caché y una línea. La nuestra era, bueno, cuando nos apetecía, pues venga, va, este domingo que no hacemos ningún concurso ni ninguna cosa, pues hacemos esto. Y lo de la idea de la revista ya te comenté antes. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer algo así? No hacer como un boletín, que era la idea, no hacer como un boletín con 12 páginas, fue subiendo páginas y al final se convirtió en una revista de 52, que en alguna ocasión hemos pensado en subirla, pero luego mantenerla cuesta más. Adelante, José. Bueno, aquí me preguntan cómo nace las ideas, que no es fácil, para generar todas ese contenido.
porque eso es mucho, mucho, yo lo sé, ¿eh? Esta es casi una pregunta personal también, la asumo yo mismo, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil. Bueno, la trayectoria de la radio tiene muchos aristas, muchos prismas, ¿no? Y muchas facetas. Eso es algo que nos tenemos que congratular, ¿no? Y la verdad que da mucho juego, más de lo que otras actividades podrían dar. La radioafición es que es un amplio espectro que nos engloba y está incorporada en muchísimas facetas, desde la enseñanza, la física, la tecnología espacial, los idiomas, la geografía, la comunicación, la electrónica. No es complicado, pero a veces llegar a llenar contenido, buscar, en mi caso, por ejemplo, en lo personal, buscar un candidato, un invitado bueno, lo he encontrado a veces, pero a veces no siempre he sido correspondido, ¿no? Pero bueno, el que lo encuentres y que quiera participar y que sea buen comunicador y que tenga ganas, eso no es fácil, ¿eh? Me imagino que la revista, aunque sea en un medio escrito, que es diferente al hablado, pero será lo mismo, ¿no? Adelante, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, Eco Alfa 8, Eco para el NET de la tecnología. Pues retornando, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, Eco Alfa 8, Eco, te he puesto un eco de más, NET de la tecnología. Bueno, si partimos de que haces una cosa que te gusta, de que, bueno, yo soy una persona que me dedico al mundo de la informática, soy una persona que tengo la cabeza cuadrada de mirar pantallas y para mi hobby tengo la suerte de poder disponer de muchas horas. Tengo un trabajo de media jornada en una empresa propia y me permite, pues bueno, estar mucho tiempo buscando información, contrastando. Estoy, como comenté anteriormente, en muchísimos grupos de WhatsApp referentes al tema de radioafición y siempre, bueno, pues salta alguna noticia que tú consideras que puede ser interesante, te informas, pides autorizaciones, contactas con personas, luego el boca a boca también hace mucho. Sobre todo la gente que empieza, más que los que llevan muchos años, son los que empiezan a colaborar con inquietudes, con cosas que van aprendiendo ellos, porque es que no hay mejor cosa que compartir lo poquito que aprendes. Yo soy, bueno, una persona que tengo muy pocos conocimientos de radioafición, a nivel técnico, a nivel antenas, me falta mucha radio todavía por delante, pero creo que lo poquito que sé siempre intento aprenderlo. La prueba está el canal de YouTube, que en su momento empezó como un canal en el cual iba, bueno, pues yo aprendía a manejar un programa, hacía un pequeño tutorial o hacía un pequeño vídeo y lo compartía. Creo que esa es la filosofía de la revista, de la publicación y en sí una filosofía de vida, el no querértelo guardar todo para ti. O sea, creo que es inútil verte o considerarte superior a otras personas porque tú tengas más conocimiento. Creo que si yo sé y tú no sabes, el día que te enseñe sabremos los dos y nos lo pasaremos bien los dos. Esa es la forma de pensar y es la forma en la que la revista está funcionando hasta este momento, ¿eh? O sea, no descartamos ningún artículo. Hay artículos que dices, está escrito en un lenguaje demasiado coloquial, pero bueno, es que nadie habla técnicamente, todos hablamos a un nivel coloquial. Y bueno, como siempre agradecer a todos los compañeros que colaboran, que nos mandan artículos. Hablabas de Demis de Cuba, bueno, el cubano en Chile, desde el primer momento siempre ha estado con nosotros, o sea que no tenemos más que agradecer a toda la gente que sigue colaborando con nosotros. Adelante, Eco Alfa 8 Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, NET de la tecnología. Ok, bueno, ya creo que vamos a entrar en la sección de reportes, así que vayan preparando ahí sus preguntas, sus reportes y sobre todo, bueno, aquí indicarles si hay algún colega que quiera colaborar, que me imagino que Manel tiene algún correo o alguna manera de comunicar o que quiera aportar algo de electrónica. Y te digo una cosa, Manel, en lo que has dicho, a veces la radioafición no es solo porque decimos, no sé de antenas, no sé, la radioafición tiene muchas maneras de enfocarla, ¿no?
Así que tú eres un radioaficionado con ilusión que es capaz de aglutinar a mucha gente en torno a un proyecto muy ilusionante y como has dicho, que no tiene ese afán de lucro, que no tiene ese interés, sino que es el propio espíritu del radioaficionado. De eso hace mucho, ¿no? Y para mí ya eres un radioaficionado con mayúsculas. No necesitas saber de antenas, no necesitas saber de circuitos o de física o ser un colega de letras, ¿no? Como algunas veces a mí me llaman, ¿no? Pero bueno, no es el radioaficionado en sí engloba muchas facetas, ¿no? Bueno, vamos a dar el paso a las estaciones que quieran reportarse. Esta es la NET de la tecnología, hoy dedicado a la revista para y de radioaficionados, con esas dos condiciones. Esta es Eco Alfa 3 India Alfa Zulu y esta Eco Alfa 8 Eco Eco. Buenos días, Red de la Tecnología. Este es Hotel India 8, Lima Papatango, para reporte, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Siempre damos seguimiento a esta net desde que inició. Sin tráfico, a la escucha. Ok, copiado Luis, H8 Lima Papa Tango. Luis Padilla, bienvenido, un domingo más por acá. ¿Alguna otra estación? W8CN, buenos días. Whisky 8, Charlie Alpha November, un poquito distorsionado, William, no sé, hay algo ahí. Bueno, bienvenido. ¿Alguna otra estación? Bueno, hola, buenas tardes, Manel y José, ¿qué tal? Soy Tomás, A11U. Nada, simplemente que he estado escuchando atentamente ahí a mi colega y compañero en la revista y nada, os felicito a los dos por la bonita entrevista que habéis hecho. Un saludo también a todos los escuchas del programa. Ok, pues saludos, Tomás. Ahí escuchamos de fondo, creo que es el FT8, si no me equivoco. Bueno, saludos. Bueno, voy a pasar el cambio a la H8 Lima Papa Tango. Adelante, Luis, para NET de la tecnología. Diego le decía que solamente hacía mi reporte, felicitándolo una vez más por tan especial programa, donde aprendemos cada día más y reforzamos nuestro conocimiento. Le estoy transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y siempre tengo este TG estático en mi hotspot, para que cuando el domingo arranque inmediatamente entra a mi radio, ya que aprendo mucho y lo vivo. Soy un transmisor de este a todos los colegas de diferentes partes del mundo. Siempre les vivo invitado a que participen, ya que es un tema muy interesante. Eso le comento. Ok, Luis, pues te lo agradecemos mucho que tengas esa opción ahí. Siempre es gratificante saber de que ahí en esa isla, en la República, pues se escuche nuestra voz en la net y en el uso habitual del TG hispano, ¿no? 914. Bueno, adelante, Whisky 8 Charlie Alpha November para la net de la tecnología. Bueno, José, muchas gracias. Muy buenos días para ti, para Manuel, para todos los amigos que se hacen presentes aquí los domingos, domingo a domingo, a aprender, a escuchar y a aportar los 5 centavos, al menos decir buenos días, aquí estamos escuchando, aprendimos algo nuevo. Cosa que le agradezco mucho, José, por todo lo que siempre has hecho por la net y trayendo ese cúmulo de buenos expositores domingo a domingo
para enseñarnos y compartir todo el conocimiento. En el caso de la revista sí la leo, obviamente, no toda, no, pero la leo en la mayor de los casos de las emisiones y me parece muy importante siempre con nuevos artículos y nueva forma de enseñarnos y obviamente no es sino tener el entusiasmo siempre para aprender algo nuevo y siempre lo hay, ¿no? De una forma u otra. Así que, José, muchas gracias y de igual manera Manuel en este caso el día de hoy como expositor. Adelante, José, W8CAN, William Cincinnati, aquí a través de el D-Star en el reflector XLX502 y monitoreando en DMA. Muy amable. Ok, gracias Will por todas tus palabras y la verdad y tu fidelidad a la net, eso es encomiable. Gracias por participar y por estar ahí. Y bueno, la verdad que a veces leerse todos los artículos, pero bueno, uno siempre tiene preferencia por alguna cosa concreta que le llama la atención y entra más a saco con eso, ¿no? Pero bueno, eso es normal. Hay para todo. Yo creo que la revista tiene que ser diversificada, ¿no? Para que haya gente que le gusten los concursos pueda leer algo de concursos. Si hay algo por ejemplo, de satélites, pues también leértela toda. A veces yo creo que es muy difícil, pero bueno. Le paso el cambio a EcoAlfa 7 Alfa Radio. Adelante, Manuel. Para el net de la tecnología, EcoAlfa 3, India, Alfa, Zulu y esta es a 8, Eco. EcoAlfa 8, Eco. La NEP de la tecnología, EcoAlfa 7, Alfa, Romeo, Manuel, Málaga, España. Muy buenas tardes, a todos, de verdad, de corazón, y muy bienvenido, como no, a la NEP de la tecnología. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias por hacer tantas personas felices. No me cansaré de decirlo. Es de bien nacido, sea agradecido. Y la ocasión las pintan calvas. Mané, EcoAlfa 3, India, Alfa, Zulu. Muchísimas gracias por la labor que realizáis, no solo en la promoción de nuevos radioaficionados, que no es bien poco, sino también a las personas como yo, que no tenemos ni 40, ni 50, ni 60 años, en mantener viva la llama de la radioafición. Felicidades a todo el grupo que hacen posible esa realidad que se llama Servamás. Mi saludo de verdad muy sincero. Cómo no también extensivo a los posibles radioescuchas, si podéis, sin poner nada en peligro, salir a reportaros. Muchísimas gracias a todos, de corazón 73. EcoAlfa 8, Eco, Rueda, la NEP de la tecnología, EcoAlfa 7, Alfa, Romeo. Gracias. Gracias, Manuel. Se te quiere mucho de gratis y como dicen por allá en Puerto Rico. Y sobre todo, bueno, hoy tenemos un día especial, celebramos el Día de Canarias, para todos, bueno, que hago extensivo ahí a todos los colegas de Canarias y a los que sean amigos de Canarias, de las Islas Canarias que me acogieron hace casi 25 años ya, bueno, no, casi no, más de 25. Bueno, le paso el cambio a Manel para si quiere hacer algún comentario. Adelante, EcoAlfa 3, India, Alfa, Zulu, net de la tecnología, EcoAlfa 8, Eco. Adelante, Manel, EcoAlfa 3, India, Alfa, Zulu, para el net de la tecnología. Bueno, yo creo que él no nos escucha, Manel. Bueno, vamos a seguir tomando reportes. Adelante, QRZ.
X-Ray Quebec 4 November Unifor Alpha. Ok, adelante, xilófono Quito 4 November Unifor Alpha, adelante. Hola José Manuel, gusto escucharte a ti, a Manel, los saludos cordiales, por acá Leticia de Rancagua, Chile. Nada, solo agradecer tan linda entrevista, la verdad que me llega al alma, como digo yo, porque esa es la idea, apoyarnos, ayudarnos y compartir todo lo que sabemos. Así que desearles un lindo día, un buen término de domingo y los saludos cordiales para todos. José Manuel, te entrego el cambio nuevamente. Eco Alfa 8, Eco X-Ray Quebec 4 November Unifor Alpha, en la net de la tecnología. Ok, Leti, bueno, pues por aquí. Bueno, ahora estamos en el lugar que tú a veces has ocupado, ¿no? Como en el control. Bueno, le voy a pasar el cambio a Manel por si nos está, creo que nos está escuchando. Manel, adelante. Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, el net de la tecnología Eco Alfa 8 Eco. Perfecto. Muchísimas gracias, José. Eco Alfa 8 Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, net de la tecnología. Y también dar las gracias a Hotel India 8 Lima Papatango, Whisky 8 Charlie Alfa November, Tomás, por supuesto, Eco Alfa 1 Charlie India Unión, uno de mis dos manos en la revista. De corazón a Eco Alfa 7 Alfa Alfa Radio, quien con sus palabras pues consiguió emocionarme. Y bueno, de Leti, ¿qué puedo decir? Xilófono Quebec 4 November Unifor Alpha, una de las grandes amigas, ya pasemos de compañeros de radio, sino simplemente ha nacido una amistad y bueno, tanto con ella como con Tuti, como con la mayoría de las Yankee Limas que conforman el grupo. Antes preguntaba si había alguna forma de dirigirse a la revista. Si buscáis en cualquier navegador Selvamar Noticias, os aparecerán diferentes modos, y si queréis poneros en contacto con nosotros lo podéis hacer a través del correo electrónico selvamarnoticias@gmail.com, todo junto, selvamarnoticias@gmail.com. Este es mi comentario. Adelante, José. Eco Alfa 8 Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, desde la tecnología. Ok, bueno, vamos a seguir por si hay alguna otra estación que quiera reportarse. Que, bueno, veo aquí bastantes estaciones. A 7 Mike Victor, Whisky 2 Lima Alfa November, a 7 Eco Sierra Golf, el xilófono Eco 1 Yankee Uniform November. Bueno, alguna estación que quiera reportarse, y veo también estaciones conectadas a través del 914, del TG 914 y del reflector de fusión de Europa Link. Adelante, QRZ. X-Ray Quebec 1 Romeo Oscar Alfa. Ok, X1 Romeo Oscar Alfa, adelante. Hola, José Manuel, Eco Alfa 8 Eco, este es X-Ray Quebec 1 Romeo Oscar Alfa Tuti desde Iquique en Chile. Bueno, nada, felicitar como siempre a Manel por el gran aporte que realiza la radioafición a través de la revista Selvamar Noticias, y extender esos saludos también a JJ y a Tomás, que lo acompañan mes a mes ahí en el tema de la edición de la revista. Y por supuesto también agradecerle el espacio que nos brinda mes a mes a las Yankee Lima, no solamente de Chile, sino que de todo el mundo. La verdad es que la revista es un gran aporte para la radioafición, y como bien decía Manel, explicado de una forma muy sencilla y muy simple, donde es muy fácil comprender los contenidos. Así que nada, eso, 7-3 para todos los que nos están escuchando, y un gran abrazo para todos. Desde Chile, X-Ray Quebec 1, Romeo Oscar Alfa. Ok, Tuti, muy bien, gracias por hacerte presente y sobre todo por la colaboración. Creo que sí, que
es necesario tener ese toque femenino, ese toque Yankee Lima y esa forma que tienen ustedes ahí de hacer las cosas. Sobre todo hay una faceta que siempre me ha llamado la atención. En el tema de concursos son muy competitivas, la Yankee Lima son muy competitivas, tienen un buen hacer ahí, una pericia que yo creo que los hombres no llegamos ni siquiera a la suela del zapato, ¿no? Como decimos nosotros. Pero bueno, gracias, Tuti. ¿Alguna otra estación que se quiera reportar? Adelante, QRZ, o tenga alguna pregunta o quiera colaborar con la revista, alguna idea. Adelante. Whisky 2 Lima Alfa Mike, Luis desde New Jersey. Luis, adelante, bien recibido. Whisky 2 Lima Alfa Mike, la net te escucha y esta Eco Alfa 8 Eco, tu amigo de la isla de Gran Canaria. Positivo, José Manuel, Eco Alfa 8 Eco, Whisky 2 Lima Alfa Mike. Hoy escuché el net desde el principio, así que no hay tránsito, no hay novedad, solamente llamé para reportarme. Espero que esté todo bien por allá. Por aquí pues tenemos unos 7 grados Celsius, volvió el invierno de nuevo, el día está pasado por agua y son las 11 de la mañana con 6 minutos. Saludos a todos y quedamos por aquí en la escucha. Transmitió Whisky número 2 Lima Alfa Mike, Luis por acá por Norteamérica, Nueva Jersey. Adelante, José Manuel. Ok, Luis. Bueno, oye, me ha sorprendido, Estoy sorprendido con esa baja temperatura. Yo pensaba que ya había pasado el invierno, pero veo que hay algunos estados ahí con nieve todavía, en los Estados Unidos. Bueno, no, aquí todo es calor. Esta es la sintonía de todos los días. Calor, mañana calor y pasado calor y lluvia nada, no la conocemos. Ya llevamos bastantes meses ahí que no cae ni una gota. Bueno, ¿alguna otra estación que se quiera reportar para la net QRZ? Kilo 6, Unión Sierra Alfa, Kansas City, Kansas. Ok, Rosendo, recibido. Adelante. Que es Kilo 6, Unifor Sierra Alfa. Adelante. Creo que está en Kansas. Bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme. Espero que todo el mundo esté bien. Y bueno, aquí preparándonos para el viaje para el mes de julio. Ok, así que retorno al cambio, me mantengo atento y saludos a los participantes. Kilo 6, Unión Sierra Alfa, de entrega. Adelante. Que tenga ahí un buen trayecto y que nos dé la oportunidad de escucharnos en muchas ocasiones ahí, tenga un chance para poder salir allá en radio, y que sea de su agrado la temática y los invitados que siempre les presentamos en esta net de la tecnología. ¿Alguna otra estación QRZ? Buenas tardes, X-Ray Eco 1, Yankee Uniforme Noviembre, Nicolás, desde el centro de México. Adelante, Nicolás, X1 Yankee Uniform November, bienvenido. Pues nada, excelente trabajo. Gracias por presentar diversos temas relacionados a tecnología y lo que concierne a la radioafición. Selvamar Noticias, pues es un trabajo impresionante desde la dirección y el grupo de colaboradores que hacen posible tanta información, así como también todos los que en algún momento tenemos oportunidad de leer algunos artículos, porque ya lo has mencionado bien,
José Manuel. A veces no podemos leer todo o enterarnos de todo. Sin embargo, bueno, pues felicidades, señores, felicidades por ese gran trabajo. Gracias, José Manuel. Estamos atentos como siempre que podemos estar aquí acompañándonos en la net de la tecnología. Un abrazo para todos, muy buenas tardes, muy buenos días acá a nuestros compatriotas en México. Exroyeco 1, Yankee Uniforme, noviembre. Ok, bueno, recibido, Nick, muy bien, gracias. Y ya saben ustedes, si tienen interés o quieren poner al conocimiento, al corriente de cualquier noticia, evento, me imagino, o cualquier actividad o inclusive alguna faceta que conozcan bien, yo me voy a comprometerme aquí públicamente a que en algún momento, aunque tengo muy comprometido el tiempo, ¿no? Pero y mi labor es de escribir bastante, ¿no? Pero voy a intentar a poner alguna reseña de vez en cuando, no con mucha regularidad, porque eso ya no lo puedo asegurar, pero de vez en cuando alguna cosa sí que le facilitaré a Manel para que lo publique, no hay problema. ¿Alguna otra estación QRZ, NET de la tecnología? Eco Alfa 3, India Alfa Zulu y esta Eco Alfa 8, Eco Eco. Adelante, Manel, cambio para ti. Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, Eco Alfa 8, Eco Eco. Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, Eco Alfa 8, Eco Eco, NET de tecnología. Bueno, agradecer en primer lugar a los compañeros que se han hecho presente. Tuti, Luis, Whisky 2, Lima Alfa Mike, Kilo 6, Unión Sierra Alfa, Rosendo, Xilófono Eco 1, Yankee Unión November, Nicolás, muchísimas gracias. Y bueno, me quedo con una cosa, a veces uno se da cuenta de lo que hace hasta que se lo dicen, a lo mejor. Y para mí personalmente y para mi equipo de trabajo creo que ha sido una inyección de moral, un nuevo revulsivo para continuar trabajando, para continuar haciendo cosas. No me gustaría olvidarme de un agradecimiento muy especial a mis niñas, las Yankee Limas. Hemos hablado de los cuentos, hemos hablado de la idea de los cuentos, pero una de las cosas que no hemos hablado es que los cuentos están en audio también están es un vídeo, y las voces siempre hasta la fecha han sido voces femeninas las que han narrado esos cuentos, con ese toque cariñoso que tiene la lengua latina, y bueno, seguirá siéndolo, o sea, seguiremos intentando hacerlo, aunque por otro lado se nos critique por no hacerlo en un español puro y duro, pero personalmente, y creo que en la redacción constata esta mayoría, las voces son tanto de Leti, Tuti, Judith, la señora Luna, siempre hemos buscado voces de compañeras que le den ese toque cariñoso, ese toque de la madre que nos cuenta el cuento. No quería dejar el net sin agradecérselo. Y por último, agradecerte a ti, José, tu gran labor. Tomo nota de las dos invitaciones que nos ha hecho, la de Colin y la de hacernos alguna reseña, y invitar a todos los que queráis descargaroslas. A través de YouTube he ido colgando los enlaces de suscripción y de la página web desde la que los podéis descargar, totalmente gratuito. Y felicitaros, como siempre, por la labor. Pensar en que la radioficción no tiene que decaer, es algo que viene de muy lejos, es algo que tiene que durar muchos años. Por quien os habló fue, un mal radioaficionado, pero un apasionado de esta radio. Un saludo, NET de la tecnología, Eco Alfa 3, India Alfa Zulu, Manel desde Girona. Ok, Manel, bueno, eso de mal radioaficionado nada, ese autocalificativo no te corresponde. Es un buen radioaficionado, que es el que fomenta, digamos, impulsa la radio, es un buen radioaficionado, en todo caso.
Bueno, solo quiero hacer un pequeño comentario respecto del TG914, que veo que hay muchas estaciones que lo tienen ahí disponible, pero no hacen una llamada CQ. Veo que hay muchos petetazos. La tecnología digital permite identificar cuando alguien da portadora para abrir el TG o lo que fuera, pero luego no hacen llamada CQ. ¿Y qué pasa? Si no hay una llamada a la antigua usanza, aunque sea digital, es decir, por ejemplo, hacer una llamada o decir, bueno, insistir reiteradamente, a veces ocurre que no hay, vamos, que nadie entra al encuentro y no le contesta, y ese QSO se desaparece, no tiene lugar. Así que les pido de favor si pueden hacer una llamada, si están interesados en el QSO, claro, por supuesto, porque de esa forma se puede tener la posibilidad de que ese TG quede activo. Bueno, te leo algunas felicitaciones de Mario, el EU4 Eco Oscar Unifor, un buen programa de la NET, y felicitaciones a Manel y a su grupo de trabajo por la revista. También EA2 AUK de Teruel, Pedro, creo, gracias Manel y José Manuel 73. Bueno, aquí también otro amigo de Colombia que nos sigue, el amigo Tairo. Muchas gracias Manuel por la revista, la leemos aquí en Colombia, muy amable. Saludos de HK7 Oscar Hotel Víctor. Bueno, adelante. Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, desde la tecnología Eco Alfa 8 Eco. A decirles que el próximo NET no va a ser vía radio, que el colega, el invitado que nos va a deleitar un poco con la información, no es radio escucha, pero no es radio aficionado. Por lo tanto, no va a poder estar en radio, pero sí va a estar en el canal de YouTube y de Facebook. Así que pueden hacerle las preguntas y participar desde el cajón de comentarios. Adelante, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, NET de la tecnología Eco Alfa 8 Eco. Muchas gracias, José. Eco Alfa 3, Eco Alfa 8 Eco Alfa 3 India Alfa Zulu. Muchas gracias a los compañeros que nos siguen. Como puedes ver, uno no es profeta en su tierra. Latinoamérica, Centroamérica son los países que más están valorando esta revista. Pero bueno, la cuestión es pasárselo bien, es hacer radio, es compartir radio y bueno, como digo siempre, el día que me acuesto con un amigo más, me acuesto feliz. Muchísimas gracias, José, y a todos los compañeros que nos han seguido a través de la tecnología, y animarte a que continúes con esta línea, y contarás con todo nuestro apoyo siempre. Un saludo, muchísimas gracias a todos. Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, NET de la tecnología, Eco Alfa 8 Eco. Ok, bueno, hasta la semana que viene. Gracias, Manel. Y ya, como dice, que nos sabe a poco la revista de ahora. Ya estamos esperando para el mes de julio. No sé si va a haber, si os vais de vacaciones o lo hacéis sin solución de continuidad, la edición de la revista. Manuel, adelante. Vale, en principio no hay vacaciones. La radio no para. Si no para la radio, no paramos nosotros. Intentaremos, como mínimo, hacer una revista completa. En caso de que no pudiéramos, pues tal vez se vea un poquito reducida, pero viendo la cantidad de artículos que están llegando, creo que incluso es posible que crezca un poquito más. Ok. Mira, me hacen aquí en el WhatsApp una pregunta. Si alguien tiene, si tiene un artículo, digamos, no maquetado, tiene, por ejemplo, algún texto, ¿qué formato le exigís para que os lo envíe? Si vosotros lo podéis hilvanar ese artículo con las informaciones, imagino contenido escrito, pero que si no tienen que presentarlo ya de alguna manera como aparece en la revista.
Perfecto, José, es una buena pregunta, bueno, nosotros siempre pedimos que nos envíen el documento en formato Word, la letra Times New Roman y el tamaño 12 píxeles. Pero nos adaptamos a todo. O sea, hay momentos que nos llegan en TXT o nos llegan en PDF y tenemos que hacer por ahí inventos. Y bueno, luego una vez llega el artículo nos ponemos en contacto con el autor, maquetamos y hacemos la presentación de cómo quedará. Luego te abrimos canales de comunicación a través de WhatsApp o a través de Telegram y mantenemos el contacto, que es de lo que se trata. O sea que no hay ningún problema. La forma de dirigirlo, lo repito nuevamente, es enviando un correo a selvamarnoticias@gmail.com. Adelante, José. Eco Alfa 8 Eco, Eco Alfa 3 India Alfa Zulu, Net de la Tecnología. Ok, bueno, pues ya repito, selvamarnoticias@gmail.com. Ahí tienen la información. Pues nada, un saludo, Manel. Nos estamos escuchando, 73, y a todos, hasta el próximo domingo en esta net. Y recuerden que siempre una participación le da sentido a la radio y a la net, por supuesto, también, más que todavía. Ese es el verdadero sentido, la participación. Que los radioaficionados debemos de ser radioactivos, esa es la palabra, en el buen sentido. Un saludo a 73. Un fuerte saludo desde Barcelona, José y Manel, Tony, Eco Bravo 3, Charlie Papa November, por Barcelona. Buenas tardes, ánimo. Ok, gracias, Eco Bravo 3, Charlie Papa November, Tony, gracias, 73.